Ecuador, buenas noches en Cuba. Agradecemos la presencia del estimado profesor doctor Leonardo Pérez Galiardo en este interesante conversatorio internacional. Me voy a permitir presentarles a nuestro invitado. Nuestro invitado es graduado por la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana en el año 1989. Es máster en Derecho Privado por la Universidad de Valencia, España. Es doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad de La Habana. Especialista en Derecho Civil por la Universidad de La Habana. Especialista en Derecho Notarial por la Universidad de La Habana. Tiene un currículum realmente extenso, pero me voy a permitir indicar que es una eminencia, una autoridad en el tema de derecho notarial. También es profesor universitario, es docente universitario y es miembro del Consejo Editorial del Anuario Iberoamericano de Derecho Notarial que edita el Consejo General del Notariado Español. Entre otras atribuciones y funciones que ha venido realizando, es conocido a nivel de Latinoamérica y de Europa por el hecho de ser notario y tener una vasta experiencia en derecho notarial. Bienvenido, estimado profesor Leonardo Pérez Galiardo. ¿Qué horas son ahora en La Habana, Cuba? Las 7 de la tarde. Perfecto, 7 de la tarde, 7, bueno, en la noche, eso me indicaba que estábamos con sol todavía. Listo, estimado doctor, en este interesante conversatorio vamos a hablar sobre la capacidad. Este tema tan importante y tan trascendente para todos los notarios de América. Estimado doctor, tiene usted la palabra. Bienvenido. Muchas gracias, amor. Muchas gracias por la invitación. Y por dos razones. Gracias por la invitación, por permitirme disertar sobre un tema que me parece que hoy día cubre la agenda de la mayoría de los notariados de América Latina y también de Europa, de la Unión Internacional del Notariado, lo relativo a la reforma al régimen jurídico de la capacidad. Y en segundo orden, porque hoy en día es jurista en mi país, así que nada mejor que tributar el día tan señalado en mi país con una intervención, una conferencia sobre el tema que nos convoca. Perfecto. El régimen jurídico de la capacidad ha sido pues, regulado en los ordenamientos jurídicos civiles, o sea, el derecho civil se ha encargado por excelencia de ser la rama del derecho que refrenda o regula el estatuto jurídico de la capacidad. Desdoblando los países latinoamericanos, fundamentalmente los países continentales, la capacidad jurídica en dos dimensiones, una dimensión más estática y una dimensión más dinámica. Y esa dimensión estática está conectada con la personalidad jurídica, sea toda persona, por ser persona, tiene personalidad jurídica y además es titular de la capacidad jurídica, como la actitud que tiene un sujeto, es el titular de derechos y obligaciones. Y esa faz estática tiene además una proyección que ha sido la más polémica, que es la faz dinámica, y que implica no solo ser titular de los derechos y de las obligaciones o los deberes jurídicos, para hablar con más propiedad, sino también poder ejercitar frente a terceros esos derechos. Y ese ejercicio de los derechos es lo que tradicionalmente ha estado limitado. Y hay factores que limitan el ejercicio de la capacidad jurídica y esos factores han estado tradicionalmente vinculados a la edad y a las enfermedades. O sea, la existencia de enfermedades, que ha sido lo que históricamente se hablaba como un factor que limita el ejercicio de la capacidad jurídica. La edad, pues, precisamente, el derecho, desde el derecho romano hasta la actualidad, se han establecido ciertas franjas etarias que permite a los intúberes poder realizar determinados actos jurídicos. Esto ha sido, digamos, lo que tradicionalmente se ha concebido con la capacidad jurídica, lo que le enseñamos cuando un alumno comienza sus estudios de derecho civil. Sin embargo, hoy esa categorización, esa subclasificación, esa división en las franjas etarias también, aunque en cierta medida prevalece ciertos requerimientos se han mantenido, pues hay hoy día un verdadero mare magnum de transformaciones en el campo de la concepción misma de la capacidad jurídica.
Y en este sentido, yo voy a direccionar la conferencia al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Si usted me invita en otra oportunidad, pues me gustaría hacer referencia al ejercicio de la capacidad jurídica de los niños, niñas y adolescentes. Perfecto. Porque en poco tiempo poder hablar de los dos, pues implicaría para mí, pues una manera en la cual, pues lo que haría era retasear uno y otro de los dos grandes ejes temáticos a los cuales se podía referir, o sea, los niños, niñas y adolescentes en sede notarial. El tema al cual entonces voy a direccionar esta conferencia es las reformas a la capacidad, al ejercicio de la capacidad jurídica y las reformas que se den de la capacidad jurídica, pero esencialmente visto a partir de la Convención de los Derechos de las Personas en situación de discapacidad, o como se llama la Convención, Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y lo digo porque en los últimos, yo diría en los últimos 10 años, mucho se está escribiendo, sobre todo desde el notariado europeo, y esto ha jugado un papel muy importante en la Fundación Aequitas del notariado español, y también desde el notariado argentino. Así yo diría que en los países de habla hispana, los dos que son la punta del iceberg en el desarrollo doctrinario en materia de la capacidad jurídica y la concepción convencional y el análisis convencional y constitucional de la capacidad jurídica. A partir de aquí, si bien comencé la charla haciendo referencia a lo que tradicionalmente el derecho civil alude a la capacidad y al ejercicio de la capacidad jurídica, hoy día no es posible estudiar la capacidad jurídica si no se estudia desde una dimensión convencional constitucional. A partir del reconocimiento y de la manera en la que se centra la dimensión del derecho en la persona. Hay un redimensionamiento hacia el personalismo, o sea, se abandona la concepción esencialmente patrimonialista que tuvo el derecho civil y se centra en el estudio y protección de la persona a partir precisamente de ese carácter que tiene de elemento central que nuclea cualquier manifestación jurídica, cualquier rama del derecho. En este sentido, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue aprobada en Nueva York en el año 2006, y que es una convención que se ha aprobado, que además se ha ratificado por una buena parte de los estados iberoamericanos, y marca un antes y después. Lo decía el sábado, y lo ratifico ahora, es el Tratado Internacional de Derechos Humanos más importante en lo que va de siglo. Y la importancia que tiene este Tratado Internacional de Derechos Humanos es que por primera vez se toma, se analiza la capacidad jurídica desde un catalejo distinto al catalejo del derecho civil, desde el catalejo constitucional. O sea, se vislumbra la capacidad jurídica como un derecho humano. Y a partir de ahí también el artículo 12 de la Convención es el centro, el que más debate ha llevado en la doctrina científica y el que más importa desde el punto de vista notarial. ¿Por qué? Porque el artículo 12 se refiere a la igualdad de las personas ante la ley en razón de la capacidad jurídica. Y no se distingue por primera vez, sobre todo en los países continentales, los países hispanoamericanos, la capacidad jurídica como titularidad de ejercicio. O sea, no hay una decisión de la fase estática y dinámica de la capacidad jurídica. Se ve la capacidad jurídica como un todo y se regula el derecho a la capacidad jurídica como un derecho humano, que es un derecho esencial para el ejercicio del resto de los derechos que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce, tutela y protege. No hay posibilidades de un verdadero reconocimiento, tutela y ejercicio del resto de los derechos si no se parte del artículo 12, que reconoce que toda persona, sin distinción, tiene derecho a la capacidad jurídica. Y por favor, en esto hago un especial énfasis a los notarios. Cuando la Convención hace alusión a ello, no está distinguiendo. Se es persona, se es titular de la capacidad jurídica. Y cuando se habla de que se es titular de la capacidad jurídica, es que usted es titular y lo puede ejercitar. ¿Cómo lo puede ejercitar? ¿A través de qué lo puede ejercitar? ¿Qué garantías le ofrece el derecho para ese ejercicio? Sobre ello vamos a hablar. Pero este es el primer presupuesto en el cual quiero referirme. O sea, toda persona, por ser persona, puede ejercitar la capacidad jurídica. No solo que sea titular, porque titular de la capacidad jurídica es una regulación
legislación vigente, presente en la época preconvencional. El postconvencionalismo lo que lleva es que no solo se titular, sino también que se puede ejercer la capacidad jurídica. Plenamente es posible el ejercicio de la capacidad. Entonces, a partir de aquí es significativo que en el quehacer del notario entren en el escenario notarial personas que tradicionalmente no estaban, porque se pasa de un modelo médico rehabilitador a un modelo social de derechos humanos de la discapacidad. O sea, la discapacidad, la convención no la ve desde la visión médico rehabilitadora, no la ve como una deficiencia, una minusvalía de la persona, sino la discapacidad no es sino el resultado de las barreras actitudinales que la sociedad impone a la persona en razón precisamente de la diversidad funcional. Las personas tienen capacidades diferentes, hay una diversidad funcional y es la sociedad la que tiene que adaptarse y tiene que crear, sociedad y Estado, tiene que crear los medios idóneos para que las personas en situación de discapacidad puedan ser integradas familiarmente, comunitariamente, socialmente. O sea, y de esa manera se respete el derecho a la dignidad inherente de las personas en situación de discapacidad. O sea, es muy importante esa sensibilidad. El tema de la discapacidad no es posible entenderlo si no hay empatía y si no hay además sensibilidad por los operadores y los poderes públicos y por los operadores del derecho en primera línea, los notarios, que somos los guardianes de la garantía y de la seguridad jurídica. Somos precisamente, siempre estamos en frontera, los notarios. Entonces, en ese entendido, pues hay que romper esquemas. Tenemos que entenderlo a partir de una ruptura de paradigmas, de una ruptura de convencionalismos que hemos tenido a lo largo de la vida, en el cual hemos discriminado, a partir de estereotipos, hemos discriminado a las personas en situación de discapacidad, o en todo caso, ha habido un exceso de paternalismo o de protección o de ficción por parte del Estado y de las instituciones públicas. Y ese exceso de ficción lo vemos en figuras que tributan a un modelo sustitutivo de voluntad. Ese modelo sustitutivo de voluntad tiene su máxima expresión en la figura de la tutela. El tutor está encargado de proteger la persona y el patrimonio de esa persona. Pero el tutor sustituye la voluntad de la persona. La declaración judicial de incapacitación de una persona es igual que o sinónimo a la muerte civil de la persona, a menos que la persona pueda recuperar el ejercicio de la capacidad. En la estadística demuestra que son mínimos en todo el continente los procesos que se promueven por parte del tutor para la rehabilitación del ejercicio de la capacidad jurídica cuando la persona está judicialmente incapacitada. Por lo tanto, este modelo que es un modelo de toma de decisiones a través de apoyos, implica que las personas con discapacidad puedan escribir su propia biografía, no que la escriban los tutores. Se pasa de la tercera persona del singular a la primera persona del singular, del él al yo. Por lo tanto, soy yo el que voy a realizar los actos jurídicos y, o bien por vía extrajudicial, o bien por vía judicial, me van a proveer apoyos cuya función es complementar. Más que complementar, es asistir, auxiliar, ni sustituye ni complementa el ejercicio de la capacidad, sino simplemente auxilia, informa, asesora, ayuda. El titular y el ejerciente de la capacidad es la misma persona. Por lo tanto, esto tiene una implicación, y veremos a posteriori, desde el plano instrumental, no solo desde el plano sustantivo. Cuando como notario va a concurrir ante nosotros una persona en situación de discapacidad, es ella la compareciente y puede estar asistida por apoyos, pero los apoyos no son comparecientes del instrumento público. Los apoyos tienen otra función, pero el compareciente del instrumento público será solo esta persona. A partir de esta concepción, pues entra en tela de juicio. Y digo entra en tela de juicio porque los ordenamientos jurídicos, no obstante, no todos han adaptado, no todos han interpretado, hay mucha interpretación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y hay diversas interpretaciones porque esto es una gran verdad, tanto los defensores como los críticos. Y los críticos no es que estén
convención, sino que están en contra de determinadas posiciones que se adoptan en la convención. Yo creo que hay un consenso de todos del valor que tiene la convención. Otra cuestión es si algunos consideran que hay una posición extremadamente fundamentalista en la convención. Y lo explico en este sentido. Téngase en cuenta las diversidades funcionales. Cuando se habla de discapacidades, incluye las discapacidades intelectuales, las discapacidades psicosociales, las discapacidades intelectuales, psicosociales, físico-motoras, también sensoriales. Dentro de las discapacidades sensoriales están las discapacidades sensoriales auditivas, las visuales, o sea, hay muchísimas discapacidades. Y cada una tiene su propia naturaleza y su propia entidad. Para los notarios, por ejemplo, y para los juristas en sentido general, las que más repercusión tienen son las discapacidades psicosociales y las discapacidades intelectuales. No tanto las discapacidades sensoriales, no tanto las discapacidades psicomotoras, en relación con las cuales ya el derecho preconvencional pues tenía ciertas soluciones y proveía ciertos apoyos, aunque no se le tocara a todos. Un aspecto del cual creo que es inconveniente es que los juristas y los notarios, entre ellos, tenemos que apropiarnos del lenguaje convencional. El lenguaje de la convención no es un lenguaje netamente del derecho continental, del derecho europeo y del derecho español y de los países latinoamericanos que hemos abrevado, o del derecho francés, o del derecho italiano, o del derecho español, que han sido precisamente las fuentes de las cuales irrigan los códigos civiles decimonónicos y los códigos civiles del siglo XX, y después la recodificación que en algunos ordenamientos jurídicos, en algunos estados, se ha hecho a finales del siglo XX y en lo que va del siglo XXI. En este sentido, hablo del lenguaje, porque es muy importante la manera que nos apropiamos del nuevo lenguaje convencional. Y a partir de ahí yo decía que está en tela de juicio admitir o no el proceso de incapacitación. La convención, queda claro en la convención, y además en las observaciones generales del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, que es la entidad que hace la interpretación auténtica de la convención. Y esas observaciones no son sino una manera de ayudar a los estados a implementar la convención, y es una manera además de fortalecer la homogeneidad o la homogeneización en los criterios interpretativos de la convención. Y hablo de esto porque uno de los elementos, uno de los temas que más se debate es si se debe admitir o no un proceso de incapacitación. A mi juicio, debiera suprimirse la incapacitación, como debiera suprimirse la tutela. O sea, los ordenamientos jurídicos debieran suprimir la incapacitación o la tutela. La convención aboga porque toda persona, cualquiera que sea su discapacidad, es no solo titular de la capacidad jurídica, sino que la puede ejercer. La puede ejercer por sí o la puede ejercer a través de un apoyo. Y este apoyo, y veremos ahora qué son los apoyos no se pueden entender como los tutores. No es un cambio solo de denominación, es un cambio de función, es un cambio de contenido, es un cambio de concepción a partir de este sistema de toma de decisiones a través de apoyos que sustituye al sistema de representación. Cuando el sistema anterior establecía la representación, el tutor excluye la presencia del pupilo. No hay un ordenamiento jurídico que cuando va a disponer de un bien de una persona a la cual se ha declarado judicialmente incapacitado, se escucha el criterio de la persona incapacitada. La persona incapacitada para el derecho es la nada elevado a la nada. O sea, se protege como persona, pero jurídicamente es irrelevante su voluntad. Y el modelo que establece la Convención, mencionado en algunos ordenamientos jurídicos, como Costa Rica, Colombia, Perú, Argentina, es un modelo cuya finalidad es que el protagonismo lo tenga la persona en situación de discapacidad. Se suprima la figura del tutor, se suprime la incapacitación y simplemente pues la persona a partir de sus propias decisiones puede concurrir ante el notario y proveerse de apoyos. A esto se le llaman los apoyos convencionales. O en caso de que no lo pueda hacer, pues el juez, a través de un proceso de provisión de apoyos, determina quiénes son los apoyos, qué función van a desempeñar los apoyos, si son apoyos únicos, son apoyos múltiples, y en qué sentido van a coincidir o no estos apoyos.
hay una gran cantidad de criterios clasificatorios de los apoyos. ¿Qué son los apoyos? Los apoyos son quienes van a asistir, ayudar, auxiliar a una persona en situación de discapacidad. Ojo, no necesariamente son personas, no necesariamente son. Los animales pueden ser apoyos. Y nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa de las personas con discapacidad visual? Los llamados perros guías. Hay una sentencia muy interesante del Tribunal Constitucional de Perú, y precisamente de una acción de tutela constitucional que establece una persona con discapacidad visual que no se le permitía acceder a una cadena de mercado, los mercados BEA, que habían establecido que los animales no podían entrar. Y aquí hay un tratamiento muy interesante en esa sentencia de lo que es un perro guía. El perro guía puede ser malo. Bien, entonces, esto es trascendente porque estamos hablando de un apoyo de una persona con discapacidad visual. Ahora, a la función notarial, ¿qué tipo de apoyos son los que más le interesan? No son los apoyos de las personas con discapacidad intelectual y los apoyos de las personas con discapacidad psicosocial. También pueden ser los apoyos de las personas con discapacidad sensorial, porque, por ejemplo, una persona con una discapacidad auditiva, una discapacidad en el habla, puede auxiliarse de un intérprete en el lenguaje de señas. Y esto está establecido en nuestro ordenamiento jurídico. Lo que no lo veíamos como un apoyo, lo veíamos como la concurrencia de un intérprete en el lenguaje de señas. El intérprete en el lenguaje de señas es un apoyo más. Un apoyo es la persona que nos auxilia en el medio de una avenida, una persona con discapacidad visual o con discapacidad físico-motora, a transitar o pasar una avenida. Cuando una persona con discapacidad visual se lo pide, este es un apoyo, puede ser un apoyo. Ahora, al notariado le interesan los apoyos de esta naturaleza, los apoyos en los casos de personas con discapacidad intelectual. Hay personas con discapacidad intelectual que ciertos actos jurídicos pues necesita inexorablemente que le auxilie, que les ayude, que les informe, siempre y cuando ese auxilio, esa ayuda o ese informe o esa colaboración no supone una sustitución de la voluntad. En el manual de buenas prácticas para las personas con discapacidad que ha sido elaborado por la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Internacional del Notariado, que es interesante que los notarios lo lean porque creo que es un manual muy instructivo, hace referencia a que el notario puede fungir también como apoyo. ¿Por qué? Porque el notario auxilia, da información, va a moldar esa declaración de voluntad de la persona, explicándole los efectos jurídicos que tiene. Las personas que llegan de nosotros con o sin situación de discapacidad llegan desinformadas y los notarios podemos ser un apoyo. Ojo, yo también entiendo el notario como un apoyo, como la autoridad pública, en ese orden. Lo que sucede es que si el notario es apoyo concreto, un apoyo ad hoc de una persona, no puede él mismo autorizar el instrumento público. Porque si a mí me nombran apoyo de mi madre, de mi padre, de una persona en relación con la cual soy yo el que va a fungir como apoyo, va a otorgar un determinado acto, no se puede autorizar frente a mí. Entonces, ese es el sentido que quiero hacer referencia. Yo, aunque en este manual se hace referencia a que el notario es un apoyo, yo creo que más que un apoyo es una salvaguardia. Y a esto me voy a referir. La convención hace referencia a tres categorías que es muy importante y que los notarios lo tengamos en cuenta. Hace referencia a los apoyos, alude también a las salvaguardias y alude también a los ajustes razonables. En el ámbito notarial juega un papel importante apoyos y salvaguardias. Los apoyos pueden ser nombrados por la propia persona. Y en este sentido, yo creo que los ordenamientos jurídicos y hoy han incorporado o van incorporando las directivas anticipadas o directivas previas o el acto de previsión de la propia discapacidad. El acto de previsión de la propia discapacidad es un acto jurídico a cuyo tenor una persona, previendo de que pueda sobrevenirle una situación de discapacidad, pues va a establecer un estatuto jurídico de quién considera que sean sus apoyos. ¿Quiénes son sus apoyos? ¿Cuáles son las facultades que van a tener sus apoyos? ¿Qué actos concretos considera o quiere esa persona
que intervengan los apoyos. Puede ser que una persona busque ciertos apoyos para negocios o actos de naturaleza patrimonial porque este apoyo es una persona experimentada en, digamos, conoce administración de empresa, es una persona que tiene éxito en la producción económica y por lo tanto, pues es un miembro de la familia y lo considera que es el mejor apoyo, mientras que en el orden afectivo nombra como apoyo a otra persona. O pueden nombrar 2 o 3 apoyos, o pueden nombrar un apoyo en sustitución del otro para que en el supuesto de que uno no pueda actuar, el otro tenga una naturaleza sustitutiva. O sea, los apoyos no tienen que ser números clausus. Y el estatuto que establece la persona es un estatuto que se ajusta a su voluntad. Y en este orden hay también un concepto importante que explico a los notarios que me parece que es muy útil. Mientras que en materia de niños, niñas y adolescentes, el principio rector es el principio superior del niño, niña y adolescente, que viene desde fuera, es un principio que valora el juez a partir de las circunstancias y el entorno, lo que le resulte más favorable a ese niño, niña y adolescente. En materia de personas en situaciones de discapacidad, el principio que rige es el principio del respeto a la autonomía, el respeto a la autodeterminación y a las preferencias. Implica que el apoyo tiene que actuar siempre en atención a lo que desea y a lo que dispone la persona. Porque la persona, a diferencia del niño, niña, adolescente, esta persona pues es no solo titular de la capacidad, sino también del ejercicio de la capacidad. Y cuando se habla de las preferencias, se está hablando precisamente de lo que resulta más afín, más común a su historial de vida. Y en esto es importante este principio de respeto a las preferencias. Hay artículos muy interesantes, el que tenga motivación por el tema lo puede leer, sobre qué criterio debe prevalecer en materia de personas en situación de discapacidad. Si el criterio del respeto a las preferencias y a la autodeterminación o el principio de lo que es el mejor interés. Cuando se habla del mejor interés, se habla desde fuera, desde un tercero. Cuando se habla del respeto a la autodeterminación y las preferencias, se habla desde la primera persona del propio sujeto en situación de discapacidad. Y la Convención deja claro que lo que debe prevalecer son las preferencias, la autodeterminación, la autonomía, porque sólo así se respeta la dignidad inherente de las personas en situación de discapacidad. ¿Por qué la preferencia también es importante? Miren, sería ilícito hablar de que en todo caso la persona en situación de discapacidad puede ejercitar los derechos. Aunque la Convención lo establece de esa manera, esto hay que modularlo. Y es por ello que la propia Convención permite la gradación, o sea, cuanta mayor sea la habilidad del sujeto y la posibilidad de actuar, menor será la participación de la persona que actúa en calidad de apoyos. Cuando se trata de una persona que por razón de su discapacidad resulta, después de agotado cualquier tipo de medida extrajudicial y judicial, conocer de primera mano la voluntad de la persona, apoyo intenso. Entonces, en estos casos, cuando ante el notario se da un caso de un apoyo intenso, el apoyo intenso sí firma el documento por sí y no interviene la persona que está sujeta a ese apoyo intenso. Ese apoyo intenso puede llevar incluso a tener facultades de representación. Y aquí, acoto, es el único caso, por excepción, en que en materia de personas en situación de discapacidad, puede una persona concurrir por representación legal. Me refiero a los apoyos intensos. ¿Quiénes son los apoyos intensos? Son los apoyos nombrados por el juez cuando una persona en situación de discapacidad no puede exteriorizar per se la voluntad y el juez nombra un apoyo que aún siendo apoyo, aún teniendo facultades de representación, en este caso sí tendría facultades de representación, esa facultad de representación, y aquí lo distingo de la tutela, se distingue de la tutela porque el tutor actúa por sí mismo, teniendo en cuenta lo que le sea más beneficioso y en interés del pupilo, mientras que el apoyo intenso con facultades de representación lo hace teniendo en cuenta la preferencia de esta persona, el historial de vida de esta persona. Un apoyo intenso no puede realizar un acto a nombre y por cuenta de una persona, en este caso es a la que él apoya, si no está previsto que ese acto está dentro de las preferencias o dentro de la historia de vida de la persona. Hay que reconstruir la historia de vida de la persona para darle luz verde o
validación a ese acto en concreto. ¿Cómo esto incide directamente en materia notarial? De la siguiente manera. Tradicionalmente la comparecencia en el instrumento público es de dos, por sí o por representación. Y el supuesto de representación lo vemos paradigmáticamente en los padres en ejercicio de la patria potestad, hoy responsabilidad parental, o también en el caso del tutor. El tutor representa al pupilo, para eso hay que aportar la resolución judicial que acredita la tutela y la inscripción y los ordenamientos jurídicos que así se admiten de esa resolución judicial en el registro de tutela. En el ámbito hoy postconvencional hay que analizarlo de otra manera. Las personas en situación de discapacidad comparecerían al instrumento público per se. Esto implica para el notario un reto. No es lo mismo el tiempo que invertimos nosotros en el otorgamiento de un acto jurídico y la autorización de una escritura pública de una persona que no esté en situación de discapacidad, que es lo que podemos invertir frente a una persona en situación de discapacidad. Cualquiera que sea la discapacidad, mucho más si es una discapacidad intelectual. Quizás muchos de los que me escuchan pues, no han tenido la oportunidad de autorizar un instrumento público en el que concurre una persona con síndrome de Down, o en el que concurre una persona que usted sabe perfectamente que está diagnosticada con Alzheimer y la enfermedad está evolucionando y ha evolucionado, o una persona con una esquizofrenia paranoide, diagnosticada, delimitada, o una persona bipolar, ¿bien? O una persona pues, que tiene un síndrome degenerativo, pues imagínense una persona con un ELA en el que va a otorgar un acto jurídico. Entonces, este panorama es un panorama muy diverso para el notario. Implica, por lo tanto, cada vez más presencia. ¿Sí? Yo tengo mis criterios, no niego la era tecnológica, pero creo que en el caso de estas discapacidades, la presencia física, no digital, es esencial, porque es importante un diálogo. El notario en casos como estos tendrá que determinar y valorar que no hay influencias indebidas del apoyo sobre esa persona, y en ello hace alusión la Convención. La Convención alude en una y otra oportunidad a que le corresponde a las autoridades públicas en que intervengan en los actos concertados o realizados por las personas en situación de discapacidad, el control de que se eviten intereses contrapuestos o influencias indebidas del apoyo sobre la persona que concierta el acto. ¿Sí? Llama la atención, por ejemplo, en el Perú, yo creo que es muy interesante leer la reforma al régimen jurídico de la capacidad en el Perú, que verdaderamente ha llevado a los notarios peruanos a estudiar y recrearse el tema, amén de las críticas que se le pueda hacer. Toda norma jurídica puede ser perfectible, pero el régimen jurídico peruano es un régimen jurídico interesante. Ha incluido, es el primer país, por ejemplo, que regula el testamento con apoyos. ¿Y qué establece? Bueno, establece que si el apoyo va a ser heredero, bueno, se establece una salvaguardia. ¿Y cuál es la salvaguardia? Que si el apoyo es heredero, previamente el juez tiene que autorizar que esa persona pueda fungir como apoyo en el instrumento público y a su vez pueda ser beneficiario. Entonces, entramos en categorías a las cuales me quería referir. El apoyo tiene un contralor. Recordemos que en nuestros estados existe la Contraloría. Similar a la función que desempeña la Contraloría a nivel estadual, vean el valor que tienen las salvaguardias. Y el artículo 12 de la Convención establece claramente que le corresponderá a los tribunales, por ejemplo, establecer salvaguardias. ¿Qué son las salvaguardias? Son medidas efectivas que se establecen para evitar que el apoyo extralimite sus funciones, que haya un ejercicio abusivo de sus funciones, que haya influencias indebidas sobre esta persona. Por lo tanto, entre las salvaguardias que establece la Convención, se incluye, por ejemplo, la rendición de cuentas, cierta rendición de cuentas del apoyo, la revisión periódica de la resolución judicial. Si hay una resolución judicial que se ha dictado nombrando el apoyo, pues por lo menos en un periodo no superior a 3 años hay que rendir cuentas ante el juez. Y el juez revisará esa resolución judicial a los efectos de determinar el alcance de los actos jurídicos en los cuales debe concurrir un apoyo y aquellos actos jurídicos en los cuales ya no debe concurrir porque quizás
ha habido una evolución progresiva y no regresiva de la enfermedad base que lleva a la situación de discapacidad. Bueno, estas salvaguardias son los controles, y ahí es que yo considero que el notario es una de las más importantes salvaguardias. Cuando ante mí concurre una persona, yo he autorizado escrituras públicas con apoyos, cuando concurre una persona conjuntamente con su apoyo, me corresponde a mí como notario hacer de contralor y determinar si esta voluntad que está exteriorizada no está indebidamente influida por el apoyo. O sea, que esa es la voluntad que se exterioriza, y es importante, y lo explico. El negocio jurídico que se realiza por una persona que concurre en el instrumento público con un apoyo, el autor del negocio jurídico es la persona, no es la persona más la declaración de voluntad del apoyo. La declaración de voluntad del apoyo no es complementaria. La declaración de voluntad del apoyo no es sustitutiva. El apoyo no declara una voluntad negocial. El apoyo concurre al instrumento público simplemente para acreditar que ha sido informado, asesorado, que ha cumplido con los requerimientos que la resolución judicial establece o que la escritura pública establece. Entonces, hay dos retos importantes, lo que vengo diciendo del notario. Primero, promover la cultura del respeto a las personas en situación de discapacidad. Y esa cultura, el respeto de esas personas en situación de discapacidad, pasa por dos cuestiones. Primero, la autopreparación del notario y la sensibilidad del notario con el tema. Estos instrumentos públicos no son delegables, ninguno son delegables. Recordemos que decimos en nuestras escrituras, ante mí, no ante mi secretaria. ¿Bien? No se me ocurre que un documento público la persona no firme ante mí. Bueno, en la viña del Señor pueden suceder cosas. Entonces, estos documentos tienen un plus, precisamente porque necesitan un asesoramiento especial por parte del notario. Y segundo, la cultura a la población. Le corresponde un reto importante al notariado, es divulgar, socializar, dar a conocer. O sea, yo no consigo en una notaría no haya, esté presente las convenciones de los derechos del niño y la convención de los derechos de las personas con discapacidad. O sea, no es que yo tenga el código civil solamente, sino también debo tener estas convenciones. Y en este sentido, llamo la atención también en la necesidad de, por ejemplo, dar a conocer que las personas deban concurrir ante el notario público de una manera preventiva. A esto se le llama la autonomía prospectiva. Generalmente hablamos de la autonomía en tiempo presente, pero no la autonomía en tiempo futuro. La autonomía prospectiva es aquel poder de decisión de la persona que va a ser eficaz en tiempo futuro, no en tiempo presente. En el testamento, en cierta medida, hay una autonomía prospectiva, o cuando tocamos testamento estamos pensando lo que va a acontecer en el futuro. No toda persona que testa está en inminente peligro de muerte. Esa es la excepción. La mayoría de las personas que testan pues, están pensando en un futuro, aunque no tengan ni tan siquiera una dolencia. Entonces, visto así, esta autonomía prospectiva implica que las personas pueden otorgar estos actos, es lo que les explicaba, los actos de previsión de la propia discapacidad, o sea, de que las personas concurran ante el notario y vean, tras el asesoramiento del notario, y su propia discapacidad. Pues, yo he utilizado documentos de personas con esclerosis múltiple, y las personas con esclerosis múltiple están muy imbuidas de la necesidad de las directivas anticipadas. Y en esas directivas anticipadas se pueden prever situaciones de esta naturaleza. No solamente tienen que ser postulados o mandatos dirigidos a las autoridades sanitarias, sino también previendo quiénes pueden o quiénes debieran concurrir con ella a realizar determinados actos jurídicos. En defecto de ello, como les decía, el juez es el que determina quiénes son los apoyos. Y para ello se debe proveer a un proceso por la vía judicial en la cual es el juez el que determina los apoyos. Si el juez determina los apoyos, los notarios tenemos que estudiar los actos judiciales. Cada sentencia, estas no son sentencias de incapacitación. Este tema no es un tema matemático. Los juristas a veces que queremos utilizar las matemáticas en el derecho a las ecuaciones son ecuaciones sociales. Las variables de las ecuaciones sociales no tienen un resultado que lleva a un resultado predeterminado o exacto. Y esa es una diferencia entre las ciencias exactas y las ciencias sociales. Nuestras ecuaciones
la manera de despejar la X en una ecuación social es mucho más difícil porque es mucho más circunstancial. No hay un resultado preestablecido y predeterminado. Entonces, mientras que en la incapacitación teníamos una resolución judicial muy sencilla, que incapacitaba a la persona y que la persona no era nada y que solamente concurre el tutor, esto es muy gradativo. Yo tengo que estudiarme con detenimiento la resolución judicial para determinar qué actos puede y qué actos no. Por regla general, las resoluciones judiciales no determinan qué actos concretos pueden realizarse. Se habla, por ejemplo, de actos de conservación, de actos de administración, de actos de disposición. Pero el juez le es imposible en una resolución judicial establecer, delimitar cada uno de los actos de la vida. Señores, cada vez, y la vida nos da una sorpresa, esta pandemia, no por inesperada, porque puede haber sido una sorpresa en este siglo XXI, pues lleva a que es imposible en una resolución judicial prever todos los actos que en un futuro puede realizar una persona. Por ello, nos corresponde a los notarios delimitar para precisar si este acto concreto, digamos, si es un arrendamiento lo que va a realizar, no hay una indicación. Pero si es un contrato de garantía, bueno, no hay una enajenación, pero un contrato de garantía, sabemos que si es una garantía real y hay un incumplimiento del contrato, esta garantía real supone la realización del bien y esa realización compromete el patrimonio. Por tanto, pues, otorgar una garantía, pues es un acto de disposición. Implica un acto de disposición. Excede de los actos meramente administrativos, meramente de administración. Entonces, visto así, esto es importante a los efectos de dar una corporeidad a la escritura pública en la cual concurren estos apoyos. Hay escrituras en las cuales tendría que concurrir más de un apoyo. Depende de cómo se ha concebido por la persona cuando otorgó la escritura de provisión de apoyos en vía voluntaria o por el juez cuando lo determinó la sentencia. Puede que el juez determine que para esta persona, para realizar un acto de enajenación del inmueble de esta persona o los actos de disposición, tiene que concurrir no solo la madre, sino la hermana. ¿Por qué? Porque a la hora de proveer los apoyos se ha determinado que hay una complicidad de la madre y la hermana en el entendimiento de esta persona con discapacidad. Somos los dos bastones que tiene esta persona con discapacidad. Entonces, el juez ha determinado que sea un apoyo múltiple. Entonces, el acto no se puede realizar si no concurren los dos apoyos. ¿Qué actos pueden realizarse con apoyo o no? A mi juicio, todos. A mi juicio, todos. Creo que la reforma al Código Civil de Perú ha sido una lección interesante cuando ha previsto que hasta el testamento, que es el paradigma de los actos personalísimos, se puede realizar por apoyos, con apoyos. Porque es que el apoyo no desnaturaliza la esencia personalísima que tiene el acto. O sea, el acto no deja de ser personalísimo porque concurre un apoyo. Porque el apoyo no sustituye voluntades. Y lo que está evitando el legislador cuando establece que el testamento es un acto personalísimo es que alguien teste por otro. El apoyo no testa por el testador. El testador concurre el instrumento, es él el que otorga la voluntad. También es importante, y en el concepto de apoyo, quiero que se quede esclarecido, hablaba de animales como apoyo, hablaba de las personas que son por regla general los apoyos, pero también hay que hablar de los recursos tecnológicos. Hay recursos tecnológicos que pueden ser apoyos. Hay instrumentos, utensilios, que pueden ser el apoyo de una persona, por ejemplo, que tenga una esclerosis múltiple o un ELA, o una esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, por ejemplo, hay una sentencia muy interesante del año 2012 en Italia que ha permitido que una persona que tiene un ELA, que no tiene manera de transmitir la voluntad, sino es a través de ciertos movimientos de los ojos, pues utilizando un instrumento que le permite pues, la pulsación de los movimientos oculares, que pudiera otorgar un testamento hológrafo, no un testamento notarial, un testamento hológrafo. Y el juez le dio validez al testamento hológrafo previamente autorizado, pidiendo la solicitud judicial en la que se le nombró un apoyo ad hoc. O sea, el juez nombró un apoyo judicial porque el apoyo que tenía nombrado esta persona, que en el derecho italiano se le llama
el administrador de sostén era el beneficiario. Como no iba a ser el beneficiario del testamento, no podía concurrir como apoyo. Ha sido una sentencia muy discutida, pero fíjense hasta dónde puede llegar. Estoy hablando de esto porque en esto también el derecho peruano, por ejemplo, ha sido de los más avanzados y es el único que lo ha reconocido, en la posibilidad de un testamento hológrafo o de un testamento cerrado utilizando el braille. Es injusto que las personas en situación de discapacidad tengan que acudir necesariamente a que una persona le lea el testamento. El testador, muchas veces hay una doble lectura, que todos los ordenamientos jurídicos establecen en materia del testamento de la persona con discapacidad visual una doble lectura, la lectura del notario y la lectura de uno de los testigos. ¿Por qué no se le permite a esa persona estar utilizando el braille y que se utilice la doble columna y el testamento se redacta en castellano y también se redacta en braille? ¿Para qué se les ha enseñado y para qué las personas se han integrado? Y el braille también es una manera de lograr o fortalecer la inclusión social de las personas con discapacidad visual. Entonces, también hay que hablar del lenguaje aumentativo, ¿bien?, de los métodos, recursos de determinados recursos tecnológicos que permiten, por ejemplo, sistemas como el DOMA o el Dactilema, determinados sistemas que permiten, pues, a las personas sordociegas poder comunicarse y exteriorizar su voluntad. Entonces, fíjense cuán diverso es este universo y que nos lleva a pues, buscar adaptar las circunstancias. Ya, y me refiero ahora a otro de los temas importantes que también trascienden en el actuar del notario. Quizás menos en el notario, más en el juez, y son los ajustes razonables. La Convención alude también a la necesidad de que las personas en situación de discapacidad soliciten de los estados que los estados hagan ciertos ajustes que le permita a esa persona poder validar o realizar el derecho, siempre y cuando el ajuste sea, como el nombre lo indica, razonable y no implique, no sea demasiado gravoso para un Estado. Por ejemplo, los procesos judiciales, las audiencias, las vías judiciales, digamos en vía judicial, hay determinadas audiencias que hay que hacer ciertos ajustes. Los notarios también hacemos ciertos ajustes. No es un ajuste necesario cuando una persona con discapacidad físico-motora está impedida de concurrir a la notaría a firmar el documento público, precisamente porque no hay accesibilidad, porque no tenemos las rampas, no permitimos a esa persona, no le damos la vía idónea para que ella pueda acceder, y nosotros como notarios nos constituimos en el domicilio o en el lugar en que se encuentra esa persona. Es un ajuste que ha establecido el derecho notarial, porque los documentos notariales en principio se firman en sede notarial, pero cabe la posibilidad de firmarlo fuera de la sede notarial. De igual manera, es conveniente que cuando tengamos o hacemos ciertos ajustes en la comunicación con la persona con discapacidad, por ejemplo, cuando nos comunicamos con una persona que tiene un ELA o una persona que tiene una situación de una enfermedad neurodegenerativa que impide exteriorizar la voluntad, debemos en el acto jurídico, cuando lo instrumentamos, cuando lo redactamos, decir las adaptaciones que hicimos. ¿Qué hicimos para poder exteriorizar la voluntad? No podemos copiar y pegar proformas notariales. Si yo me he comunicado a través de una persona que solo se comunica a través de determinados parpadeos que le permite decir el sí o el no al notario, yo no puedo decir que ha concurrido ante mí y me ha dicho, que la persona no me ha dicho. El documento notarial está redactado en esos términos. Concurre, señor fulano de tal, de las generales consignadas y me ha manifestado. No me ha manifestado. Precisamente no me ha podido manifestar por esta situación. Y yo he tenido que hacer ciertos ajustes en la manera tradicional en la que redacto el documento público, adaptándolo a las circunstancias o condiciones. Yo tengo, como notario, yo transmito lo que he dicho, lo que he podido hacer. Entonces, por lo tanto, si yo redacto un documento de la forma tradicional o clásica y no hago referencia a las modificaciones o adaptaciones que hice, pues primero estoy faltando a la verdad y segundo, yo no estoy cumpliendo con los requerimientos de la propia Convención de los Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad. Estas son algunas de las ideas que yo quería referirme. Me concedieron 40 minutos y me he robado 10. He adquirido casi por uso de alguna manera.
Digo que uso campeón porque la he usado de una forma pacífica, ininterrumpida y pública. Sí. Quiero concluir esta disertación, amigo Paul, quiero concluirla precisamente haciendo una reflexión sobre lo que la discapacidad implica. Y yo hablaba del lenguaje. Y para hablar del lenguaje, estudiar el lenguaje, yo invito a los notarios pues que vean las sentencias que en los últimos años, sobre todo en el año 17, y después hacia acá, del 17 al 19, ha dictado la Corte Constitucional de Colombia. El lenguaje no es neutro, el lenguaje es símbolo. Y el lenguaje es una manera también de exteriorizar un pensamiento. Muchas veces utilizamos expresiones peyorativas a las personas con discapacidad. Es peyorativo, muchas veces utilizamos personas que padecen enfermedades, que sufren. La enfermedad se padece, pero no se puede decir que la discapacidad se sufre. Porque si la discapacidad se sufre, entonces estamos hablando precisamente, estamos viendo la discapacidad desde un plano médico rehabilitador y no desde un plano social. Y de igual manera, yo creo que debemos proscribir la expresión discapacitados y discapacitadas. Cuando hacemos referencia a ello, estamos utilizando la discapacidad como adjetivo. Y al ser el adjetivo, es un elemento gramaticalmente hablando que califica o clasifica al sustantivo. Por lo tanto, si yo hablo de la persona discapacitada, yo estoy identificando a la persona en razón de su discapacidad, no como persona. Y esto también es importante cuando lo vertemos en el documento público y cuando hablamos en el documento y cuando además nos comunicamos, la manera en que nos debemos comunicar. Invito también a que lean el manual de buenas prácticas, que es una manera de reflexionar en el día a día de cómo un notario se comunica, cómo un notario debe mantener un diálogo con una persona con discapacidad, independencia de cada una de las situaciones de discapacidad. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad es verdaderamente un reto para todos, pero además es una norma internacional, convencional, que nos invita a pensar a todos en la importancia o significación de reconocer la diferencia. Muchas veces nos ponemos a pensar de que somos diferentes. Y la diferencia no es nada malo, la diferencia no es nada maligno, la diferencia no es estigmatizante, la diferencia no puede ser un estereotipo. La diferencia no es sino expresión de la diversidad de las personas. Creo que el notario que tiene una función docente tiene que educar a los jóvenes juristas en la cultura hacia la diversidad. Solo en esa cultura hacia la diversidad podemos respetar la dignidad del prójimo. Gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor y profesor Leonardo Pérez Galiardo. Ha sido muy interesante su intervención. En realidad tenemos muchas felicitaciones en la página de Facebook Live. Mariana Oapulema Ocampo indica que es excelente tema, muy útil, doctor, muchas gracias. También hay saludos de Pedro Quiroz Alemán, felicitaciones, apreciado Leonardo, saludos desde Lima, Perú. José Flores también manda saludos. Nelly Fernández del Castillo indica que es un notario y un académico de primer nivel. Se ve que tiene su propia barra, doctor. Le agradezco mucho el tema, sin embargo me voy a permitir, como tenemos planificado en este conversatorio, hacer una presentación de unas diapositivas ampliando un poco más el tema que usted muy gentilmente nos ha ilustrado en este día. Como podemos ver ahora en sus pantallas, tenemos las diapositivas que nos indican sobre las personas con discapacidad. No sé si tienen en sus pantallas. ¿Sí? ¿No? Bueno, seguimos avanzando. Lo que quería manifestarles es que las personas en el Ecuador, haciendo referencia en el Ecuador, y también escuchaba alguna parte en México, que la existencia legal de las personas se refiere al nacimiento, que se fija la existencia legal de las personas desde que es separada completamente de su madre. Es decir, que si la criatura muere en el vientre materno o perece antes de estar completamente separada de su madre, se reputará no haber existido jamás.
Debemos también tener claro los conceptos de lo que es infante, impúber, menor adulto, mayor de edad. Y así tenemos que infante es el niño que no ha cumplido 7 años, impúber el varón que no ha cumplido 14 años y la mujer que no ha cumplido 12. Menor adulto el que ha dejado de ser impúber, mayor de edad o simplemente mayor el que ha cumplido 18 años y menor de edad o simplemente menor el que no ha llegado a cumplirlos. Lo que ya nos ilustró el estimado doctor Leonardo Pérez, sin embargo, para tener una definición más clara, lo que es tutor, curador o guardador, vemos que son cargos impuestos a ciertas personas a favor de aquellos que no pueden gobernarse por sí mismos o administrar completamente sus negocios y que, de ser el caso, no se hallan bajo patria potestad del padre o madre, que puedan darles la protección debida. Si son menores de edad y viven sus padres y les pueden dar la protección, ellos serán los representantes legales. Caso contrario, la ley ha previsto que se les pueda nombrar un tutor, un curador o un guardador. Asimismo, estamos viendo la capacidad legal. Como definición, es la aptitud de una persona para ser titular de derechos y obligaciones, de contratar libremente, ejercer sus derechos y contraer obligaciones. La capacidad legal permite crear, modificar, extinguir relaciones jurídicas de forma voluntaria y autónoma. Vemos en el cuadrito lo que son los incapaces relativos, determinados actos que no pueden hacer. Hay incapaces absolutos en nuestra legislación e incapaces relativos. Incapaces relativos son los menores adultos, los ebrios o toxicómanos consuetudinarios, las personas jurídicas y las personas que tienen interdicción de administrar sus bienes. Esto está establecido en el artículo 1463 del Código Civil ecuatoriano. La persona natural, para tener una diferencia de lo que es la persona natural y la persona jurídica, persona natural son todos los individuos de la especie humana, cualesquiera sea su edad, sexo o condición, y se dividen en nacionales y extranjeros. Respecto a las personas jurídicas, se le llama a una persona jurídica o persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente a través de otra persona. No puede ejercer por sí mismo, como habíamos visto, es una incapaz relativa. El representante legal es la persona que ejecuta, contrata, actúa a nombre de otra o hace sus veces por disposición legal, sentencia judicial o voluntariamente. Surte respecto al representado igual efecto como si fuese él mismo. Referente a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que brillantemente se refirió el doctor Leonardo Pérez Gallardo en el artículo 12, también es importante tomar en cuenta el artículo 13, no solamente para el tema notarial, sino también para el acceso a la justicia. El Ecuador también suscribió esta Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y ahí podemos determinar en el artículo 13 que los Estados partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares. Asimismo, en el numeral 2 establece que, a fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los Estados partes promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan en la administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario. Debo indicar que los notarios hemos recibido una capacitación por parte del Consejo de la Judicatura respecto del tema de las personas con discapacidad, y nos encontramos preparados para dar la asistencia a las personas que así lo requieran en los actos y contratos que se celebren en presencia de los notarios. Asimismo, nosotros en el Ecuador tenemos una resolución del CONADIS publicada en el registro oficial número 435 del 25 de febrero del 2019, en la que se ratifica que las personas con discapacidad física
auditiva, visual, intelectual y psicosocial son legalmente capaces para poder celebrar actos y contratos por sí solos, conforme lo expuesto del artículo 5 y en los numerales 2, 3 y 4, 5 del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. En esta resolución se ratifica que las personas con discapacidad física, auditiva, visual, intelectual y psicosocial son legalmente capaces para poder celebrar actos y contratos por sí solos, conforme lo dispuesto en el artículo 5 y en los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en concordancia con lo dispuesto en la Constitución y en el artículo 1462 del Código Civil, que con respecto a la capacidad legal de las personas con o sin discapacidad dispone que toda persona es legalmente capaz. Esto es importante. Se presume que todos son capaces, excepto las que la ley declara como incapaces y con lo manifestado por el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas. En tal virtud, todas las instituciones públicas y privadas, sin excepción, incluyendo los operadores de justicia, notarías del país, Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, el Servicio de Rentas Internas, deberán respetar la capacidad de las personas. Es súper importante también conocer que las personas con discapacidad en el Ecuador gozan de una exoneración en el pago de servicios notariales. Esto se encuentra regulado en la resolución 216-2017 del Consejo de la Judicatura en el artículo 127, que establece que las personas con discapacidad que presenten el certificado o documento vigente emitido por la Autoridad Sanitaria Nacional que acredite su condición discapacitante o sus sustitutos acreditados por la autoridad competente, gozarán de la exoneración en el pago de las tarifas notariales de conformidad al reglamento de la Ley Orgánica de Discapacidades, siempre y cuando el acto o contrato beneficie directamente a la persona con discapacidad. Esto es importante, hay que tener en cuenta que para que se beneficie de la exoneración, el beneficiario del acto o contrato, declaración, poder, en fin, sea beneficio directamente de la persona con discapacidad, sin que este acto o contrato lo realicen terceras personas, incluidas hasta el cuarto grado de consanguinidad, o puede ser sus representantes. Lo importante es que le beneficie a la persona con discapacidad. Les he hecho una pequeña introducción de lo que tenemos en el Ecuador, y ahora vamos a proseguir con nuestro invitado, el doctor Leonardo Pérez Gallardo, respecto de las preguntas que muy comedidamente lo han realizado las personas a través del Messenger. Estimado doctor, respecto de las personas con discapacidad, nuestra legislación establece que los dementes son incapaces. ¿Cómo poder establecer si una persona es demente o no? Mire, es que en primer orden, yo terminaba la conferencia hablando del lenguaje. Indudablemente el Código Civil de Ecuador, que sigue el Código Civil chileno, son expresiones que hoy es necesario pues suprimirlas. O sea, para hablar en todo caso hablaría de personas con discapacidad intelectual o personas con discapacidad psicosocial, pero no dementes. Y las personas con discapacidad, el hecho de que tengan una discapacidad psicosocial o que tengan una discapacidad intelectual, no les puede privar del ejercicio de ese derecho. Le corresponderá al juez determinar, de acuerdo con el grado de discapacidad que tenga la persona, qué acto puede realizar por sí mismo, por la entidad que tiene, de acuerdo a su nivel de discernimiento, y qué acto podrá realizar, seguirá realizando, pero lo realizará a través, o sea, con la colaboración de un apoyo. Solo en los casos muy excepcionales en los cuales, por razón de la gravedad de la discapacidad intelectual que tenga la persona, por ejemplo, pudiera nombrarse un apoyo intenso con facultades de reprehensión. Eso sería una excepción. La regla que ha sido tradicional en el Código de Don Andrés Bello y lo que se inspira en el Código de Don Andrés Bello, de hablar incluso de idiotas,
mentecatos, etcétera, son expresiones que ya hoy están fuera de uso y que además son peyorativas. Fíjense, ha operado algo muy interesante. Es que hay expresiones que hemos utilizado, por ejemplo, en décadas recientes, que se han utilizado para proteger a las personas con discapacidad y que ya hoy son peyorativas. Por ejemplo, no debemos utilizar la expresión minusválidos, y hablar de una minusvalía, porque minusvalía es un valor menor. Por lo tanto, a partir de ahí, usted está reflejando una diferencia, pero una diferencia estereotipada y en cierta medida denigra la dignidad de la persona. Listo, doctor. Otra pregunta. Si es que una persona tiene discapacidad psicosocial y otorga un poder para otra, para que pueda vender un inmueble, el notario que va a realizar la compra-venta, ¿está en la obligación de analizar la capacidad de la persona o debe no analizar ya la capacidad ni el poder, sino efectuar la compra-venta directamente? Mire, esa es una regla que está establecida de antaño. El notario que autoriza un negocio representativo se limita a ofrecer un juicio de capacidad de quienes concurren al acto jurídico, no del poderdante. El juicio de capacidad del poderdante lo tuvo que haber dado otro notario. A menos que tenga un conocimiento de que se ha grabado y que se le ha nombrado, digamos, un apoyo por representación. Y en los ordenamientos jurídicos que están recepcionados a la convención, supongamos de que una persona ha otorgado poder, si después ha sido declarado judicialmente incapacitado y el notario lo conoce, se atiende a autorizar el negocio representativo. Pero si no conoce el notario de que la persona ha sido declarado judicialmente incapacitado, pues no sería posible y por lo tanto sería válido el acto que va a realizar. O sea, en otras palabras, lo que se debería verificar es que el poder no esté revocado, pero ya la capacidad ya no lo puede hacer. Claro, doctor, pero eso depende de cada ordenamiento jurídico. Si se trata de un ordenamiento jurídico que regula, establece los registros de poderes, eso es una garantía ineludible, porque yo voy al registrador y solicito la correspondiente certificación del registro. Pero si, como sucede en la mayoría de los ordenamientos jurídicos, que no hay un registro ad hoc para poderes, o sea, para los poderes mercantiles, pero no los poderes civiles, ahí el notario no tiene otra garantía. La única garantía que tiene es que, bueno, no hay una garantía de publicidad del acto. Por lo tanto, si no se informa y alguien no le informa previamente de que ese poder ha sido revocado, el acto se va a realizar. Otra cuestión es que se impugne el acto. ¿Por qué? Porque si se demuestra que el apoderado sabía de la revocación del poder o sabía que posteriormente al otorgamiento del poder, el poderdante ha sido declarado judicialmente incapacitado en aquel ordenamiento jurídico que aún se mantiene la declaración judicial de incapacitación, entonces ahí sí la mala fe en el actuar llevaría a que el juez anulara el acto, pero no es responsabilidad del notario, sino anula el acto y quien probaría la mala fe sería la contraparte para demostrar que el apoderado ha actuado con mala fe, sería conocimiento. Hay sentencias interesantes, por ejemplo, del fallecimiento. Hay apoderados que no conocen que el poderdante falleció. La carga de la notificación del fallecimiento poderdante le corresponde a los herederos, o la albacea, si se ha nombrado albacea de testamento, que tiene que automáticamente pues, notificarle al apoderado que ha sido revocado, que el poder se ha extinguido por fallecimiento o por declaración judicial de presunción de muerte, pero esas son cargas que incluyen pues, el actuar de una persona en concreto y no del notario si no tiene una garantía de publicidad. En otras palabras, estimado doctor, si es que la incapacidad viene después de haber otorgado el poder, el acto del contrato es válido. Es válido si no se conoce, porque si el notario es cómplice, teniendo la responsabilidad, o sea, si el notario sabe que ha sido declarado incapacitado el poderdante y no obstante autoriza el negocio jurídico, tendrá responsabilidad. Perfecto, siempre y cuando no sea notificado. Ahora vamos a topar otro tema, el tema de la tecnología. Si hablamos de que la tecnología es un apoyo para las personas con discapacidad, también el tema de la tecnología en el servicio notarial se podría utilizar para celebrar actos y contratos por vía telemática, hablemos con la utilización de videoconferencias y firma electrónica. Respecto a la capacidad, ¿usted estima que el notario puede evaluar la capacidad de las personas a través de medios telemáticos? Mire, para ello hay que tener una provisión de los medios telemáticos que me ofrezcan garantía, o sea, las medidas tecnológicas tienen que ser de máxima garantía. Sin una tecnología, sin una máxima garantía
en el ámbito tecnológico la celeridad no puede primar sobre la seguridad jurídica. Ese es mi criterio. Yo creo que debemos avanzar hacia una seguridad jurídica que permita el otorgamiento de actos jurídicos por vía telemática. Ahora, en ese orden es importante, digamos, la firma digital, las garantías que puede tener la firma digital y sobre todo el diálogo que debe tener el notario con la persona a los efectos de delimitar si tiene discernimiento o no para el acto jurídico, pues deberá ser mucho más pausados. Se utiliza la vía tecnológica. Yo decía y digo también que quizás sería más complicado en esta primera fase en la cual hoy algunos ordenamientos jurídicos como Perú, Colombia, Costa Rica están adaptando la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la han adaptado en su ordenamiento interno, y quizás en esta primera fase en la que se están ensayando determinados actos por vía telemática, yo reservaría los casos en los cuales se trata de concurrencia de personas con discapacidad y le reservaría todo en esta primera fase, en esta primera etapa, la presencia física y no la presencia por vía digital, por la importancia que tiene el poder de observación del notario. Tengamos en cuenta que este tema en materia notarial es un ensayo, porque se ha hablado y se ha escrito mucho del documento electrónico, pero la aplicabilidad. Yo recuerdo que una vez en Buenos Aires, en un curso de Derecho Notarial, nos explicaba el notario español García Collantes sobre el documento electrónico. Y yo creo que el documento electrónico, hoy con el tema de la pandemia, poco se vuelve a revitalizar la matriz electrónica. Porque la gran importancia del documento electrónico son las copias electrónicas. Las matrices, bueno, nada. Ahora, lo que no se puede perder de vista es que el notario existe, subsiste, en tanto y en cuanto se mantengan los principios. Y estos principios, por supuesto, en la era tecnológica habrá que adaptarlos, pero que esa adaptación naturalice la función notarial. Yo le digo, hasta el momento habíamos visto las claves electrónicas y la utilización de firmas electrónicas, pero ya la audiencia digital es peligrosa. Yo le digo que indudablemente no le debemos tener miedo, pero sí hay que multiplicar las garantías. Multiplicar las garantías porque una hemorragia de actos notariales vía digital puede llevar a una verdadera situación de riesgo hacia la institución notaria. Así es, bueno, también considero que el paso tecnológico es inminente, pero que también debe ser voluntario, debe ser reglado y debe darse la seguridad del caso. Concuerdo con usted plenamente, estimado doctor. No me queda más que agradecer su tiempo, su presencia en este conversatorio. Creo que a todas las personas que hemos presenciado su disertación nos ha dejado una buena capacitación respecto a las personas con discapacidad. Es un reto a nivel de América de establecer y darles a todas las personas con discapacidad la igualdad de acceso, la igualdad de que puedan discernir y ejercer sus derechos y obligaciones por sí solas o a su vez con los debidos apoyos. Muchísimas gracias y tal vez las palabras finales, estimado doctor, antes de despedirnos y cerrar ya la transmisión. Agradecerles a ustedes la posibilidad de estar en la tarde de hoy con ustedes y hablar de un tema que me parece de sumo interés, y sobre todo, no solo por lo que técnicamente se puede hablar, sino por el grado de sensibilidad que supone. Pues, la discapacidad es algo que muchas veces lo vemos en tercera persona y no lo vemos en primera persona. Y recordemos que en la medida que avanzamos, la senectud no es sinónimo de discapacidad, pero con el avance de la edad, pues sobrevienen discapacidades, las discapacidades propias o las discapacidades de seres queridos. No solo es la discapacidad intelectual del niño que tenemos prevista y tenemos estigmatizada muchas veces, y digo estigmatizada porque todavía no hay una visibilidad de las discapacidades. Todavía hoy, en el pleno siglo XXI, hay personas que ocultan a aquellos que tienen diversidad funcional. Nada, cualquier cosa que hagamos los notarios, somos guardabarreras y somos garantes de los derechos humanos. Y si somos garantes de derechos humanos, yo creo que entre esos derechos humanos deben estar los derechos humanos a realizar
realizar su propio proyecto de vida las personas en situación de discapacidad. Muchísimas gracias. Con esto cerramos. Hemos tenido un invitado especial de lujo que nos ha ilustrado en este tema, que todavía queda mucha tela por cortar, todavía se puede hablar mucho más. Muchísimas gracias y un abrazo fraterno desde Ecuador hasta Cuba. Un Gracias. saludo, estimado doctor. Gracias.